Hola, bienvenidos a esta primera temporada del Poder de los Mayores. Hoy estoy con Julio Caballero, que nos contará sus historias, sus reflexiones, sus consejos para todos los colombianos. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Juan David, qué gusto. No señor, qué gusto estar contigo y gracias por tu invitación. ¿A ti qué te hubiera gustado saber a tus 20 años? ¿Qué te hubiera gustado que te enseñaran? A mis 20 años tuve mi primer fracaso, un fracaso que me dolió muchísimo. Empecé a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad de los Andes. Y me gustaba cacharrear, me gustaban los circuitos, me gustaba ese tipo de cosas. Pero cuando empecé a estudiar en los Andes me di cuenta que no era mi carrera. Entonces tuve mi primer fracaso. Y ese primer fracaso, que fue muy duro, obviamente un fracaso a nivel familiar, la tristeza de mis padres por saber que había perdido un año, entre comillas, eligiendo una carrera que no era la mía. Y tuve la fortuna enorme de recibir nuevamente la mano de mis padres y me enfocaron en el CESA. Y en el CESA, a la edad de 20 años, se me empezó a abrir el mundo. Empecé a sentir una carrera que me gustaba, una pasión enorme que me despertó el CESA por la carrera, una obligación enorme de hacer del CESA, como fundador que fuimos con la primera promoción, una institución como la que es hoy en día, y de que a través del CESA y lo que yo recibí como formación en el CESA pudiera hacer realidad mi sueño. En el CESA encontré algo que no es fácil encontrar o que no era fácil encontrar en ese momento, y era identificar una realidad, la realidad de un país. ¿Por qué? Porque el CESA nos involucraba en el día a día de la economía, de lo que era de tocar la realidad de Colombia, sobre una falencia que se había detectado a través de un código de la ANDI de liderazgo en Colombia. Entonces esa forma de educación del CESA nos llevó a sentir la realidad del país. Yo te diría que empecé a soñar y empecé a verme en el área directiva, porque era un sueño enorme que tenía yo, formado a través del CESA, en donde me veía de manera ambiciosa, sana, dirigiendo empresas, dirigiendo grupos, dejando huellas en cosas que pudiera yo dejar como huellas, legados importantes, y creo que ese fue un sueño muy importante que logré desarrollar y que sin duda ninguna logré también alcanzar durante mis años. ¿Y qué te hubiera gustado saber a tus 20 años? Me hubiera gustado saber mucho sobre el ser humano. Cuando tú empiezas a trabajar con la gente, te das cuenta que cada ser humano es una caja negra, cada ser humano es diferente. Y cuando quieres ser líder de un grupo tan heterogéneo como es el ser humano, es importante recibir información de cómo tú tienes que manejarte y llegar a ese grupo de seres humanos diferentes con una cierta visión de cómo conducir a la gente para que tú tengas los resultados que ellos quieren y que tú necesitas. ¿Cuáles son esas lecciones que tú crees que son importantes que los jóvenes tengan en cuenta? Yo creo que es una pregunta bien importante y bien interesante. Yo te diría, Juan David, y te lo digo por mi experiencia personal, yo creo que lo más importante de un líder, y estamos hablando de liderazgo en este momento, es trabajar con la gente. Siempre lo he dicho, siempre lo pregoné y lo voy a mantener como una filosofía de vida, que al ser humano hay que respetarlo. Y donde he estado trabajando y con la gente que he estado trabajando, he transmitido ese concepto. Hay que respetar a quien te sirve el café igual que al presidente de la compañía. Pero hay que saber que hay jerarquías en las organizaciones sobre las cuales hay que trabajar. O sea, todo el mundo es igual, pero hay jerarquías que nos están orientando en el trabajo y en la forma como se realizan los trabajos. Pero el ser humano es igual. Yo te diría que eso es algo que aprendí, algo con lo cual trabajo permanentemente y que me ha dado excelente resultado como líder. Involucrar a la gente, hacer equipos de trabajo y saber que las compañías se mueven con la gente y no con cifras solamente. ¿Cómo mover a la gente? La gente tienes que moverla a través de motivación. Aprendí en la vida también que a veces uno se equivoca. Yo de pronto puedo estar en el área financiera y si yo como líder detecto que tú no eres la persona que vibra en el área financiera, pero tienes ciertas cualidades que te pueden destacar en otras áreas, esa es la capacidad del líder. Identificar cuáles son tus competencias, cuáles son tus virtudes y colocarte en la organización donde tú te vas a desarrollar y vas a hacer o a realizar tus sueños. ¿Cuál es el libro que te ha impactado y que ha sido muy importante en tu desarrollo profesional? Yo leí un libro que me impactó mucho y que lo recibí de una persona que quise mucho y admiré mucho en Nestlé, un sueco que manejaba la parte de comunicaciones en Nestlé Mundial. Y este sueco me indujo a leer un libro de Anita Roddick. Anita Roddick fue la fundadora de The Body Shop. Cuando tú lees ese libro te das cuenta justamente de lo que estoy hablando. O sea, cómo de un fracaso, de una situación en la cual ella quedó mirando para el techo, que su marido la dejó con una hija, sin un centavo,
ella empieza a montar su vida y a hacer lo que le gusta. Ella empieza a encontrar vacíos en un mercado con cosas que a ella le gusta y que lo desarrolla. Y tú conoces el resto de la historia. The Body Shop, una de las compañías más exitosas en términos de toda la parte de aseo personal y de belleza, utilizando materias primas amistosas con el medio ambiente y con toda una filosofía de ella que logró desarrollar. Creo que a mí ese libro me impactó por el liderazgo, por el emprendimiento y por la forma como ella enfocó un problema y cómo salió de él. ¿Cómo describirías tu cerebro? Mi cerebro, tú sabes que el cerebro tiene dos partes. Yo creo que tengo una parte creativa que me hace que esa parte del cerebro sea más grande que la otra. Siempre he sido muy inquieto, he sido muy creativo, me encanta la innovación, me encanta el emprendimiento. Yo creo que es un beneficio que tengo yo y así lo entiendo en mi manera de pensar y como persona, en el sentido de que cuando tú estás en lo que yo hago permanentemente necesitas ser creativo, osado, perseverante, y ese cerebro que tengo yo me permite tratar de tener ese balance entre lo racional y lo creativo. ¿Cómo has nutrido ese cerebro? ¿Cómo lo has alimentado para que funcione? Permanentemente lo alimento. Yo creo que la vida me ha enseñado a entender las cosas y poder decir que las cosas no son buenas o malas. Cuando tú tienes una idea de un compañero de trabajo, de un alumno, de un profesor, de algún emprendedor, tienes que darte cuenta y tener la certeza de que todas las ideas son buenas. Generalmente uno se encarga de castrar las buenas ideas cuando no tienes actitud. Entonces podría decirte que con esa forma cerebral que tengo yo de pensar las cosas, he aprendido que todo en la vida tiene una razón de ser y tiene un buen fin si se lleva de la mano y tiene un convencimiento de lo que uno está haciendo. ¿Qué pueden aprender hoy los jóvenes de Julio Caballero? Yo te diría que desde el punto de vista mío yo mandaría un mensaje claro en el sentido de lo que ya mencioné. Uno, haz lo que te gusta. O sea, si tú no haces lo que te gusta, estás haciendo cosas que no corresponden en tu vida. Dos, hay que ser perseverante. Yo creo que la perseverancia es una muestra. Uno empieza a trabajar y tú lo ves en los emprendimientos. Yo hablo mucho de emprendimiento porque tuve que ver mucho con eso como empleado toda la vida que fui en el intraemprendimiento. Muchas veces tú arrancas un emprendimiento y en la mitad del camino quieres botar la toalla. Y es importante perseverar. Si tú ves los grandes emprendimientos, no son emprendimientos que se hacen en 3 meses, 4 meses. Duran muchos años para ser exitosos. Y creo que eso es parte importante, es un mensaje que hoy en día la juventud debería recibir como parte de lo que tiene que hacer. Una gran idea no necesariamente es exitosa, sino se persevera para que sea esa gran idea llevada a cabo. Y te diría también que, vuelvo a insistir, ese trabajo con la gente. O sea, uno no está solo en este mundo, uno está siempre rodeado de gente buena, y hay que sacar lo mejor de la gente, y creo que eso es importante.